Buenas noches, vamos a estar en esta clase. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en la materia base de datos, que corresponde a la semana número 5. El tema es SQL. Un servidor, José Martín Osuna Flores. Estaremos interactuando a lo largo de la clase. En la fecha corresponde al 14 de octubre del 2016 y vamos a dar inicio a la presentación, donde vamos a ver en primera instancia la estructura de la materia. En este caso estamos en la semana 5, en la unidad 4, que se llama SQL. Bien, aquí podemos ver algunas referencias en imágenes respecto a los gestores de base de datos. Uno de ellos es MySQL, está Access, está Oracle, como los más conocidos en la actualidad. Introducción. En esta unidad estudiaremos el lenguaje SQL, que es un lenguaje de base de datos completo que utilizaremos para especificar enunciados de definición, consulta, actualización de datos y en general para la administración de base de datos. Los objetivos que tendremos en esta clase son analizar las sentencias que conforman SQL, diseñar y manipular la base de datos y cómo optimizar la obtención de información. Hablando de historia de SQL, nos vamos al año de 1974, cuando un grupo de IBM, en este caso comandados por Donald Chamberlain, desarrolló el primer prototipo de una base de datos relacional, misma que en la actualidad se usa en forma constante. Bien, ¿cómo deben construirse las sentencias SQL para que la interacción con una base de datos sea correcta? Aquí el lenguaje de SQL es muy preciso debido a que cuenta con una interfaz declarativa. Esto nos ayuda a optimizar las operaciones y tomar algunas decisiones para poder llevar a cabo las consultas de información. Vamos a ver una nota muy importante, que es conocer las sentencias del lenguaje de definición de datos, así como el de manipulación de datos. Existen dos lenguajes en este caso de definición de datos y uno de manipulación de datos con sus respectivas siglas. Cada uno de ellos conforma lo que son las sentencias. En el lenguaje de definición de datos tenemos las sentencias create, alter, show, drop y truncate. Estas nos permiten en primera instancia crear una base de datos y poder estructurar mediante información la misma base de datos. En el lenguaje de manipulación de datos nos permite seleccionar, insertar, actualizar y borrar información ya creada en una base de datos. Un sistema gestor de base de datos, en este caso, permite definir, ¿sí?, así como la elección de la estructura de datos necesarias para poder almacenar y buscar información. Un ejemplo sería MySQL, que es un sistema gestor de base de datos. Es rápido, es flexible y se trabaja de forma dinámica con rápidas consultas. Vamos a verlo en interacción. Vamos a buscarlo para poderlo observar. Ok, aquí lo tenemos. Perdón. Vamos a entrar a la consola. Ahí está, ya estamos interactuando. Aquí ya podemos crear nosotros algunas actividades, algunas aplicaciones en base de datos. Vamos a minimizar para posteriormente usarlo. Bien, aquí tenemos una sintaxis para poder crear una base de datos. Existen palabras reservadas como create database, con la cual podemos crear una base de datos, show database para poder observar una base de datos, y lo que es el user para poder usar la base de datos. Vamos a interactuar. Vamos a interactuar primeramente con la creación de una base de datos que vamos a ponerle por nombre escuela. Muy bien, ahí ya tenemos creada la base de datos. Vamos a poder observarla. Ok, ahí tengo yo 5 bases de datos en este momento en lo que es MySQL.
vamos a darle use escuela para poder usarlo. Ok, vamos a seguir con la sintaxis. Dice sintaxis para crear base de datos en respecto a tablas. Ok, con la palabra create table asignamos el nombre de la tabla, columna, tipo de datos, la longitud y si es nulo o no, primary key si corresponde a al campo de llave primaria, y con el show table podemos apreciar las tablas que tenemos en uso. Vamos a crear una pequeña tabla. Vamos a poner create table y en este caso nos vamos a ir a lo que es alumno. Vamos a abrir paréntesis para poder crear los campos. Vamos a poner id alumno como llave principal, seguido del tipo de dato que sería entero. Se van a usar puros números enteros. Vamos a poner con una longitud de 6 caracteres y este campo no sería nulo. Ok, vamos a ponerle el nombre completo del alumno con el tipo de dato varchar con una longitud de, vamos a ponerle 50 caracteres, igual no null. Ok, y por último vamos a poner el teléfono, bueno, sería la dirección, tipo de dato varchar con una longitud, perdón, ahí está, de 50 igual no. Por último vamos a asignar la llave primaria que es el identificador único. En este caso corresponde a id alumno. Tenemos que escribirla tal y como está. Y de esta forma va a quedar creada una tabla. Ahí está, ya la tenemos. ¿Cómo la podemos apreciar? Show tables. Ahí está, la tabla alumno. Muy bien, vamos a seguir con la sintaxis. Luego vamos a seguir con un ejemplo. Sintaxis para insertar datos en la tabla. Ok, ¿qué datos vamos a insertar? El ID del alumno, el nombre del alumno, la dirección del alumno. Se usa la palabra reservada inserinto, continuación de el nombre de la tabla y el nombre de columna, así como sus valores. Muy bien, modelo de diseño de base de datos. Aquí tenemos un ejemplo empleado, ¿sí? Donde se ve con el modelo entidad relación, el modelo relacional, para poder ser creado en lo que es la base de datos. En esta actividad de semana 5 corresponde crear una base de datos, como ya lo hicimos de forma similar. Algunos recursos los podemos compartir, como instalar MySQL en Windows 7, luego en Windows 8, MySQL, crear base de datos, un ejemplo, y así como relacionar tablas en MySQL. Como conclusión tenemos que SQL es el lenguaje estándar para manipular la información en una base de datos relacional. Aunque cada base de datos tiende a introducir variantes en su lenguaje, la mayoría respetan la compatibilidad. De esta forma, lo que aprendemos con MySQL puede ser utilizado en otra base de datos. Tenemos apartado de bibliografía. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Espero que haya sido de su agrado.